Bueno, ahora sí, vamos a ir arrancando con el núcleo 3, ¿sí? Núcleo largo, que está compuesto por los temas aparato respiratorio, digestivo y cavidades corporales, ¿sí? Muy bien, vamos a empezar sintéticamente, vamos a referirnos a cavidades corporales, ya que es en su interior donde se van a desarrollar los aparatos respiratorio y digestivo. Para esto tenemos que repasar, tenemos que volver a algunos conceptos de FSH1, para volver a situarnos aproximadamente entre el día 17 y el día 28. En estos 10-12 días aproximadamente del desarrollo embrionario van a suceder una serie de procesos que van a terminar dando lugar a la conformación primero de una cavidad única, la cavidad intraembrionaria, que posteriormente va a sufrir una serie de divisiones que son las que van a terminar en cavidad torácica y abdominal. Bien, vamos a la primera figura de la diapositiva, ¿sí? El día 17, pensemos que tenemos este disco trilaminar, ¿sí? Que tiene una cavidad amniótica, ¿no? en el plano dorsal, por encima del ectodermo, y una cavidad, un saco vitelino, ¿sí? Por debajo del endodermo en el plano ventral. Bien, ¿qué va a suceder? Van a quedar conformados dos tubos. El ectodermo va a conformar un tubo por un lado y el endodermo va a formar otro tubo, en direcciones, en dos planos diferentes. El ectodermo va a conformar un tubo, el tubo neural, a nivel dorsal, con los extremos cefálico y caudal cerrados. Ya para el día 28 tenemos un tubo neural cerrado, que a su vez este tubo neural cerrado va a dar inicio a lo que se conocen como los plegamientos en el sentido cefalocaudal del embrión, ¿sí? Y esto a su vez va a generar los plegamientos en el sentido lateral del embrión. Ahora, un momento, vamos a detenernos, vamos a hacer un paréntesis. Estos dos tubos, el ectodermo y el mesodermo, y el endodermo, perdón, están separados por una capa de tejido mesodérmico, ¿sí? Este tejido mesodérmico va a sufrir una serie de diferenciaciones que ya las vieron en el núcleo 1, ¿sí? Que va a ser el mesodermo paraxial, que es el que después va a terminar dando lugar a los somitas, y con esto a la conformación del esqueleto axial del embrión, el mesodermo intermedio y el mesodermo de la placa lateral, que a su vez se va a subdividir, ¿sí?, en dos componentes diferentes, el somático, que es el que va a ir por encima de la cavidad amniótica, y el mesodermo visceral, que es el que va a estar en estrecho contacto con el endodermo y va a recubrir todo el saco vitelino. ¿Bien? Entonces, volvemos. Tenemos el primer tubo, el tubo neural, formado a expensas del ectodermo, que es el que a su vez va a iniciar el plegamiento cefalocaudal y lateral del embrión. Este plegamiento cefalocaudal y lateral del embrión siempre, como todo el desarrollo de todos los órganos, va a ser más pronunciado, va a ser asincrónico, siempre a predominio craneal, ¿sí? O sea que siempre el plegamiento craneal y el crecimiento craneal, recuerden que es un poco más pronunciado o acelerado que el crecimiento a nivel caudal. De todas maneras, se produce un plegamiento cefalocaudal más pronunciado a nivel craneal, y esto a su vez genera un plegamiento a nivel lateral, de manera tal que este mesodermo de la placa lateral somática empieza a recubrir, ¿sí?, y empieza a envolver, y empieza a meter y a generar la transformación del endodermo, ¿sí?, en un tubo que se mete hacia adentro del embrión, casi en su totalidad, quedando comunicado a mitad de camino, como muestra la filmina del día 28, quedando comunicado por el conducto vitelino con el saco vitelino. Entonces, esta cavidad vitelina se va a transformar en un saco vitelino, comunicada por el conducto vitelino, con este endodermo que se transformó en un tubo a expensas del plegamiento del embrión, ¿sí?, que se transformó en un tubo que es ni más ni menos que el tubo digestivo, que es lo que vamos a ver a continuación. De manera tal que yo les pido que hagan foco, miren en qué espacio tan chiquitito que es el que va a dar lugar a la cavidad intraembrionaria. Si yo miro la filmina del día 28, quiero que miren, ¿sí? Vamos a ver que tenemos la capa somática, ¿sí?, del mesodermo de la placa lateral, que se va incurvando y entra casi en contacto con la placa visceral del mesodermo de la placa lateral, que está envolviendo al saco vitelino. Digo casi en contacto, porque entre las dos, ¿sí?, entre estos dos mesodermos, queda una pequeña cavidad, que si ustedes se fijan en alguna de las filminas, no sé en cuál, quizás en la próxima, dice que esa es la futura cavidad intraembrionaria. Vamos a la siguiente. No, mentira, está acá. Fíjense, bajamos a la secuencia de 3 que está en la parte inferior de la filmina, y vamos a ver cómo esta cavidad amniótica, ¿sí?, recubierta por mesodermo de la placa lateral
somático, se va encurvando en sentido craneocefálico y en sentido lateral, ¿sí? Y va generando que el endodermo comienza a invaginarse y a generar un tubo hacia el interior del embrión, y fíjense cómo queda casi en su totalidad cerrado, a expensas del pedículo, del conducto vitelino, y fíjense que lo que se va generando acá entre ambas, este pequeño espacio que yo les decía que miraran acá en la filmina del día 28, mírenlo abajo en esta secuencia de 3, este espacio que se genera entre, fíjense que es una cavidad que queda rodeada por mesodermo de la placa lateral somático, que es a fin de cuentas el que va a dar origen a las paredes del embrión, y al interior, ¿sí?, tenemos el mesodermo de la placa lateral visceral o esplácnico, que es el que está rodeando el tubo digestivo. Ese espacio entre estos dos segmentos es ni más ni menos, fíjense en el último dibujo, que la cavidad embrionaria, ¿sí? La cavidad embrionaria primitiva, que posteriormente va a ser dividida en una cavidad torácica y abdominal. No olvidemos que este es un corte sagital, ¿sí? Tenemos un embrión cortado así, un embrión puesto así, que lo vamos a cortar en este plano. Acá vamos a hacer una sección transversal, ¿sí? Bien, entonces, nos quedamos con esta última filmina donde tenemos efectivamente la cavidad del embrión, ¿sí? Y la pared del embrión, o sea, el límite externo del embrión, compuesto justamente por mesodermo de la placa lateral somático. Esto lo empezamos a grabar. La pared del embrión está compuesta por mesodermo de la placa lateral somático, ¿sí? Mientras que el mesodermo de la placa lateral esplácnico quedó adentro, quedó en estrecho contacto con la pared del tubo digestivo. Muy bien. Entonces, mientras esto sucede, ¿sí?, se produce también una transformación histológica de este tejido mesenquimático que va a dar lugar a las membranas serosas, ¿sí?, que van a recubrir la pared del cuerpo en el interior y los órganos, ¿sí? Entonces vamos a tener membranas serosas divididas en dos capas, una capa parietal, que es la que va a recubrir la parte externa de las cavidades peritoneal, pleural y pericárdica, y una capa visceral, que es la que recubre el órgano, ¿sí? Esta membrana que hace un repliegue, y si yo tengo el corazón acá, me va a cubrir por un lado la pared, va a pegar un repliegue y voy a tener otra capa, la visceral, que es la que va a recubrir el órgano directamente, ¿sí? Bien, entonces, estas capas, la capa parietal y visceral de las membranas serosas, se continúan entre sí formando lo que se conoce como, lo que se denomina genéricamente como mesenterio dorsal. ¿Cuál es la función principal del mesenterio? Digamos, son capas dobles, serosas, capas dobles de peritoneo, que lo que hacen es conectar los órganos entre sí y hacen de vía para que transcurran los vasos sanguíneos, los nervios y los linfáticos de un órgano a otro, ¿sí? Este mesenterio, ¿sí?, estas capas serosas, se clasifican o se dividen en dos, un mesenterio dorsal y un mesenterio ventral. El mesenterio dorsal es muchísimo más grande, muchísimo más extenso, se extiende desde la porción caudal del intestino anterior hasta casi el final del intestino posterior, va adoptando distintos nombres en función del órgano que está conectando con la pared posterior del abdomen. Ahora lo vamos a ver en detalle cuando nos metamos en el aparato digestivo, pero fíjense la extensión, la longitud. Estoy hablando de una capa de tejido mesenquimático de serosa que conecta la porción final del intestino anterior, todo el intestino medio y prácticamente todo el intestino posterior. Todo eso me lo conecta con la pared posterior de la cavidad abdominal. Mientras que el mesenterio ventral, perdón, es muchísimo más corto, solo va a conectar la porción caudal del intestino anterior con la pared anterior del abdomen, ¿sí? Vamos pensando en esto, ¿sí? Vamos pensando en una cavidad, en una serie de vísceras o de órganos abdominales que están conectados por una gran conexión con la pared posterior de la cavidad abdominal y una pequeña conexión, una pequeña fijación, si quieren, a la pared anterior del abdomen, que es el mesenterio ventral, ¿sí? Vamos a ver después cómo se origina cada uno de estos. Muy bien. Entonces, yo por ahora, ¿qué tengo? La cavidad intraembrionaria, ¿sí?, cerrada, que tiene ya desde el principio, ellos se acuerdan que les dije que si bien se producía un plegamiento cefalocaudal, el plegamiento es muchísimo más acelerado, como todo el desarrollo embrionario, a nivel craneal. Bien, este gran plegamiento a nivel craneal, ¿qué va a hacer? Va a llevar la cavidad pericárdica. ¿Se acuerdan que nosotros al principio decimos que el embrión tenía literalmente el corazón en la boca? ¿Sí? Entonces voy a tener la cavidad pericárdica casi a nivel de la membrana bucal. Y entre la cavidad pericárdica
y lo que después va a ser la cavidad abdominal, se interpone una barra de tejido mesenquimático, de mesodermo, que es el tabique transverso, ¿sí? Entonces podemos decir que ya no hay una comunicación amplia entre la cavidad torácica y la cavidad abdominal. Hay una comunicación parcial, porque en el medio está esta gran barra de tejido mesodérmico, que es el tabique transverso. Quedan dos comunicaciones. Todavía está comunicada la cavidad torácica y la cavidad abdominal por dos pasadizos, si se quiere, laterales, que están al costado de este tabique transverso y están al costado del intestino primitivo, que son los conductos, como se ve acá, pericardio-peritoneal, ¿sí? Es justamente dentro de estos conductos pericardio-peritoneales que van a iniciar su crecimiento en las yemas pulmonares. De esta manera, las yemas pulmonares van a empezar a crecer inicialmente en sentido caudal, van a ser responsables en parte de la elongación adecuada del esófago y que secundariamente el estómago adopte su posición intraabdominal. Ahora vamos a ver que inicialmente el estómago tiene una posición torácica. Entonces, los pulmones empiezan a crecer dentro de estos conductos pericardio-peritoneales, pero rápidamente estos conductos le quedan chicos, ¿sí? Y los pulmones ya dejan de crecer solo en sentido longitudinal y se empiezan a expandir hacia ventral, hacia dorsal y hacia los laterales, ¿sí? Bien. A medida que los pulmones se van expandiendo hacia los costados, lo que vamos a ver que aparecen desde la pared, acá se ven perfectamente en el primer dibujo, ¿sí? Fíjense que en los laterales de lo que ya se está constituyendo, podemos decir como cavidad torácica, aparecen dos pliegues que son los pliegues pleuropericardiales, ¿sí? Son pliegues, fíjense en el nombre, que se extienden desde la pleura, desde la periferia hacia el pericardio, ¿sí? Bien. Estos pliegues se proyectan hacia el interior de la cavidad torácica primitiva que todavía no está dividida, ¿sí? Mientras tanto dijimos que las yemas pulmonares empiezan a expandirse en sentido caudal por los pliegues pericardio-peritoneales que rápidamente le quedan chicos. Mientras tanto, el mesodermo de la pared corporal produce la pared definitiva del tórax y las membranas pleuropericardiales. De esta manera, ya la cavidad torácica empieza a tener una identidad, una autonomía, ¿sí? Empieza a ser una cavidad fácilmente distinguible de lo que empieza a suceder en la cavidad abdominal. Además, el descenso del corazón, de manera sincrónica con el descenso de las yemas pulmonares, genera cambios posicionales en el seno venoso y desplaza las venas hacia la línea media. De esta manera, la cavidad torácica queda dividida en una cavidad pericárdica definitiva y dos cavidades pleurales, ¿sí? Muy bien. Ahora, lo que nos falta para terminar de generar, digamos, cierta autonomía entre las cavidades torácica y abdominal, es la constitución definitiva del diafragma, que va a ser el que finalmente va a terminar separando estas dos cavidades. Bien, ¿cómo está constituido el diafragma? Bien, por dos membranas o dos pliegues pleuroperitoneales que se extienden desde la periferia hacia el centro, ¿sí? Van buscando el mesodermo esofágico, ¿sí? Por un componente muscular procedente de los somitas cervicales de C3 a C5, ¿sí? Son justamente las células musculares de estos somitas los que inician una migración hacia el centro del diafragma, y por el mesenterio dorsal del esófago, que es el que forma los pilares. De esta manera, los canales pericardio-peritoneales quedan obliterados, finalmente, estos canales que sirvieron inicialmente para el crecimiento de los pulmones quedan obliterados, la cavidad torácica queda dividida en una cavidad pericárdica y en dos cavidades pleurales, y queda finalmente separada la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Ahora lo que tenemos que ver es, dentro de esas cavidades, cómo se desarrollan el aparato digestivo y el aparato respiratorio. Muy bien. Vamos entonces con el aparato digestivo, con el tubo intestinal. Este mesenterio ventral, este endodermo que estaba situado en posición ventral respecto, ¿no? Teníamos ectodermo, mesodermo y este endodermo que va a dar origen al tubo digestivo. Primera cosa, entonces, prácticamente todo el tubo digestivo, ahora vamos a ver las excepciones, está constituido entonces por endodermo, ¿sí? Bien. ¿Cómo se divide este tubo digestivo? Se divide en 3/4 secciones. Vamos a tener, ¿por qué digo 3/4? Fíjense, en realidad nosotros podemos decir que tenemos un intestino anterior, uno medio y uno posterior. El intestino anterior podemos decir que es el que se extiende entre la membrana bucofaringea, ¿sí? Y la porción inmediatamente distal a la yema hepática, o más puntualmente el punto en el que el colédoco desemboca en el duodeno, ¿sí? Pero este intestino anterior, a su vez, es dividido en dos porciones. Un intestino faríngeo, que es el que va desde la membrana bucofaringea hasta el divertículo o yema respiratoria,
Y el resto del intestino anterior, llamémosle, que es el que se dispone caudalmente a la yema respiratoria, hasta la yema hepática o hasta el punto en el cual el coledoco desemboca en el duodeno. Entonces decimos el intestino anterior lo tenemos dividido en dos porciones. Luego tenemos el intestino medio, que se extiende desde este punto distal a la desembocadura del coledoco en el duodeno, hasta el punto en el que se comunican los 2 tercios derechos del colon transverso con el tercio izquierdo, y un intestino posterior que se extiende desde el tercio izquierdo del colon transverso hasta la membrana cloacal. Ahora bien, ¿sí? Todo ese endodermo, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Sí? Que las distintas secciones del intestino desarrollen distintos aspectos funcionales, distintas particularidades histológicas y funcionales. Bueno, como hemos visto, como venimos viendo hasta ahora en embriología, son muchos los eventos moleculares, la cadena de eventos moleculares de transcripciones y síntesis de factores y de genes, pero hay una molécula fundamental que es la concentración de ácido retinoico. Esta concentración diferencial de ácido retinoico según la porción del intestino en la que estoy, va a ser la que va a generar diferenciaciones histológicas y funcionales que permitan a cada porción del intestino cumplir funciones diferentes. Esta concentración de ácido retinoico va desde casi nula a nivel del intestino faríngeo hasta la máxima concentración de ácido retinoico, o sea, es una concentración que va aumentando a medida que desciendo, ¿sí? A nivel de los segmentos intestinales, entonces va desde casi nula a nivel del intestino faríngeo a una máxima exposición al ácido retinoico a nivel del intestino posterior. Entonces, es este gradiente, esta concentración creciente de ácido retinoico cefalocaudal, la que va a inducir la especificación regional y me va a permitir que los distintos segmentos del tubo digestivo cumplan funciones diferenciadas. Muy bien. Ahora, yo tengo una cavidad abdominal y un intestino, o sea, un tubo suspendido adentro de esta cavidad. Si yo no tengo manera de fijar este tubo, la cavidad abdominal, ¿qué sucedería? Lo mismo que sucede con un ovillo de lana, si yo pretendo que quede fijo adentro de una cavidad abdominal, ¿sí? Adentro de cualquier cavidad, se me va a caer todo hacia abajo. O sea, necesito algún medio que me fije en posiciones determinadas cada uno de los órganos, ¿sí? Y de las porciones del intestino que me los fije de manera determinada dentro de la cavidad abdominal. ¿Cuál es este medio? ¿Cuál es esta herramienta? Los mesenterios, ¿sí? Son los que permiten entonces que algunas partes del tubo intestinal y sus derivados queden suspendidos de las paredes ventral y dorsal del cuerpo, y son estas capas dobles de peritoneo que lo que hacen es rodear un órgano, ¿sí? Y conectarlo con distintos puntos de la pared y fijarlo. Esta clasificación de intra y retroperitoneales quedó vieja, es práctica en términos funcionales, ¿sí? Es práctica en términos anatómicos y hasta es práctica en términos semiológicos, en términos de clínica médica. Digo, si yo tengo un órgano, los que antiguamente se llamaban retroperitoneales, como son los riñones, ahora no se llaman retroperitoneales, sino que se llaman órganos de mesenterio dorsal corto, que son los que prácticamente están apoyados sobre la pared posterior de la cavidad abdominal. ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me servía a mí esta vieja clasificación? Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes alguna vez ha tenido una infección urinaria y le ha pasado que ha ido a que el médico lo revise y el médico le levantó un poco la ropa a nivel lumbar y le hizo unos pequeños golpecitos en la espalda. Si alguno tenía una infección urinaria, habrá saltado hasta el techo. Esto se llama punio-percusión lumbar positiva. ¿Con qué tiene que ver? Justamente con esta ubicación antiguamente llamada retroperitoneal de órganos como los riñones, por ejemplo, ¿sí? Que permite la irradiación de dolor y la identificación de ciertos signos de la clínica, ciertos signos semiológicos. Esta clasificación no se usa más, en realidad ahora lo que se dice es que estos órganos a los que antes se los llamaba retroperitoneales, los que estaban apoyados sobre la pared posterior del abdomen, lo que se vio es que no están apoyados, sino que el mesenterio es muy, muy, muy cortito, y entre este órgano, ¿sí? Entre la capa de mesenterio que rodea el órgano y la capa posterior del abdomen se interpone una fascia, la fascia de Todt, ¿sí? Digamos, no están directamente apoyados sobre la pared posterior del abdomen. ¿Por qué? Porque al inicio del desarrollo, en realidad todos los órganos están apoyados sobre la pared posterior del abdomen. Después, esta capa de tejido conectivo, ¿sí? Empieza a interponerse entre la pared posterior del abdomen y los distintos órganos. A medida que los órganos se van moviendo dentro de la cavidad abdominal para tomar su posición definitiva, algunos van a quedar con una conexión de mesenterio larga, podemos decir,
y otros van a quedar con una conducción de mesenterio muy cortita. Esa es la nueva clasificación. Bien, entonces, como decíamos al principio cuando hablábamos de cavidades corporales, tenemos un mesenterio dorsal, ¿sí?, que es el que conecta todo el aparato digestivo con la pared posterior del abdomen, que es muy largo, que se extiende desde la porción caudal del intestino anterior hasta, desde la porción caudal del intestino anterior hasta el final del intestino posterior, que va adoptando distintos nombres en función del órgano que va fijando a la pared posterior. Entonces vamos a tener un mesogastrio, ¿sí?, que es el mesenterio dorsal que une al estómago con la pared posterior del abdomen. Vamos a tener un mesoduodeno, que es el que une el duodeno a la pared posterior del abdomen. Vamos a tener un mesenterio propiamente dicho, se habla de mesenterio cuando estamos hablando del mesenterio dorsal que une al intestino delgado, o sea, yeyuno ilion con la pared posterior del abdomen. Y después vamos a tener un mesocolon ascendente, un mesocolon transverso y un mesocolon descendente, un mesorrecto y un mesosigma para identificar las uniones entre las distintas porciones del intestino grueso y la pared posterior del abdomen. Entonces, fíjense cómo a nivel posterior está fijo todo el aparato digestivo a la pared posterior del abdomen. ¿Qué pasa a nivel anterior? ¿Cuál es la relación que hay entre ese aparato digestivo y la pared anterior o ventral del embrión? Bien, es muchísimo menor la relación. ¿Esto qué quiere decir? El mesenterio ventral es muchísimo más cortito. De hecho, el mesenterio ventral va a unir solamente la porción caudal o distal del intestino anterior a la pared anterior del abdomen. Y lo va a hacer en dos tramos, ¿sí? Como si fuese una autopista que tiene dos tramos. Un primer tramo, que es lo que se denomina aumento menor, que es el tramo que va desde el estómago y la porción caudal del duodeno hasta el hígado, ¿sí? Ahí hay un peaje, que es el hígado, digamos, y un segundo tramo, que es la porción del mesenterio ventral, que continúa desde el hígado hasta la pared anterior del abdomen, efectivamente, que se llama ligamento falciforme, ¿sí? Entonces, de nuevo, el mesenterio ventral es mucho más corto, solamente va a unir la porción caudal del intestino anterior con la pared anterior del embrión. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer dividido en dos tramos. Un primer tramo, que es el aumento menor, que va a ir desde el estómago y la primera porción del duodeno hasta el hígado, pago peaje en el hígado, y un segundo tramo, que es el ligamento falciforme, que va desde el hígado hasta la pared anterior del abdomen. Bien. Hasta la pared anterior o ventral del cuerpo. Perfecto. Ahora que ya sabemos entonces cómo tenemos dividido al intestino en sus distintas porciones, nos vamos a ubicar desde un punto directamente caudal a la yema respiratoria hasta la membrana cloacal. Ahora que ya sabemos cómo está fijo, vamos a empezar con la diferenciación del intestino. Vamos a empezar con el esófago. Bien, el esófago inicialmente es muy cortito, ¿sí? El responsable directo de la elongación adecuada del esófago va a ser el crecimiento de los pulmones y del corazón, ¿sí? Con este crecimiento caudal inicial, ¿sí?, que arrastra, que tironea hacia abajo de los pulmones. ¿Se acuerdan cuando dijimos que inicialmente lo hacía dentro de los canales pericardio-peritoneales? ¿Sí? Ese crecimiento del corazón y de los pulmones son los que me van a elongar, ¿sí?, al esófago, y los que van a hacer a su vez que el estómago, que inicialmente está en la cavidad torácica, se ubique en su posición definitiva, que es intraabdominal por debajo del diafragma. Recuerden que lo primero que aparece en realidad en el intestino anterior es esta yema respiratoria en la cara ventral del intestino anterior, la aparición posterior del tabique traqueosofágico, que inicialmente deja una apertura, posteriormente se cierra, y me termina dejando dos conductos, digamos, el divertículo, yema respiratoria en la cara ventral del intestino anterior, y el esófago en la cara dorsal del intestino anterior. Bien. Como dijimos entonces, el esófago, digamos, el crecimiento del esófago es una consecuencia directa del crecimiento longitudinal de las yemas respiratorias del corazón, y es lo que le permite a su vez al estómago llegar a su posición definitiva. Bueno, y acá llega la parte interesante, digamos, el maestro de ceremonias, el gran ordenador de la cavidad abdominal, que es el estómago. ¿Por qué? El estómago tiene varias particularidades. ¿Por qué digo que es el gran ordenador? Por varios motivos. Primero, porque es uno de los pocos órganos que tiene mesogastrio dorsal y ventral, ¿sí? Entonces voy a hablar de un órgano que cada vez que se mueva va a arrastrar un meso ventral y un meso dorsal, ¿sí? No es un órgano que está libre, es un órgano que está fijo en sus dos planos, dorsal y ventral. Y a su vez es un órgano que va a rotar en dos ejes, en un eje longitudinal y en un eje anteroposterior, ¿sí? Entonces, el hecho de rotar en dos ejes y estar fijo tanto en su cara ventral como en su cara dorsal
va a significar que cada vez que se mueva, va a mover todo lo que tiene alrededor. Entonces, vamos a ver cuáles son las cosas que se generan a partir del movimiento del estómago. La cantidad de cosas que se generan a partir del movimiento del estómago. Bueno, primero el estómago es una dilatación fusiforme, ¿sí? No es el estómago que nosotros conocemos en forma de palangana con una curvatura mayor y menor y un extremo cardial y un extremo pilórico, o superior e inferior. Primero es una dilatación fusiforme. El primer eje, la primera rotación lo va a hacer en su eje longitudinal, en sentido horario, en el sentido de las agujas del reloj. Este primer eje es el que va a generar varias cosas. Primero, la generación de una curvatura mayor y una curvatura menor, que son el resultado de velocidades diferenciales en el crecimiento de la pared del órgano, y va a haber una rotación en el eje anteroposterior que va a generar que el extremo pilórico o caudal se ubique hacia arriba y hacia la derecha, mientras que el extremo cefálico o el cardias se ubique hacia abajo y hacia la izquierda. ¿Sí? Esto es lo que me permite que el estómago llegue o tome su posición definitiva. ¿Sí? Bien. Ahora bien, cuando el estómago rota en el eje longitudinal, nosotros dijimos que estaba fijo tanto por un mesenterio dorsal como por un mesenterio ventral, ¿qué va a hacer? Varias cosas. Rota en el sentido de las agujas del reloj. Este mesenterio dorsal, ¿qué hace? Hace que se genere por detrás del estómago un hueco, una cavidad. Fíjense que aparece exactamente acá, que es lo que se llama bolsa aumental o trascavidad de los epiplones, ¿sí? Fíjense que acá tenemos el hígado, acá tenemos la bolsa aumental, acá tenemos el meso dorsal y acá tenemos el meso ventral, ¿sí? Entonces, el estómago al moverse, ¿sí? Con un plano fijo, me va a generar un hueco, que es la bolsa aumental o trascavidad de los epiplones. A su vez, dentro de las dos hojas de este meso dorsal, cuando el estómago empieza a girar, aparece el primordio, el esbozo hepático, ¿sí? Entonces, el vaso, esplénico, perdón, dije hepático. El vaso, entonces, es inicialmente un primordio, una yema que va a crecer dentro de las dos hojas del meso dorsal, ¿sí? Del mesogastrio dorsal, puntualmente. Bien. Entonces, el mesogastrio dorsal, entre el vaso y la línea media dorsal, se va a fusionar con el peritoneo de la pared posterior del abdomen. Y el vaso va a quedar conectado a través de un ligamento al riñón, ¿sí? El ligamento esplenorenal, y a través de otro ligamento al estómago, el ligamento gastroesplénico. Todos estos ligamentos, que en realidad son capas dobles del mesenterio, como dijimos al principio, cuando hablábamos de cavidades corporales, ¿para qué sirven? ¿Cuál es su función fundamental? El transporte de vasos, linfa y nervios, ¿sí? Bien, ¿qué más va a hacer el estómago? Entonces dijimos que la hoja posterior del mesogastrio dorsal y el peritoneo situado a lo largo de la línea de fusión degeneran. Otro de los esbozos, de las yemas que se va a formar, en realidad es a partir fundamentalmente del mesoduodeno, es el páncreas, que va a quedar cubierto por peritoneo solamente en su parte anterior, ¿sí? Junto además con la rotación del estómago, esto va a generar que el duodeno adopte la forma de C definitiva y se encastre de alguna manera en la cabeza del páncreas y termine acompañando a este esbozo, a estas dos yemas pancreáticas, ahora después nos vamos a meter más en detalle, que se terminan fusionando para generar el páncreas en su totalidad. Todo esto, que es consecuencia de esta rotación del estómago, entre otras cosas, va a hacer que el duodeno adopte su forma de C, se adoce o se acople a la cabeza del páncreas y consiga su posición definitiva, ¿sí? Esto de órganos intra- y retroperitoneales, olvídenselo, ¿sí? Porque, bueno, ya les digo, no se usa más esta clasificación. Sigue teniendo mucha utilidad desde la clínica y desde la cirugía. Bien, entonces, hasta ahora todo lo que vimos, la aparición de la trascavidad de los epiplones, la aparición del esbozo esplénico entre las dos hojas del mesogastrio dorsal, la aparición de las yemas hepáticas a nivel del mesoduodeno, la rotación del duodeno y su encastre con la cabeza del páncreas, son todas consecuencias del movimiento o de la rotación longitudinal del estómago. Ahora, nosotros dijimos que el estómago rotaba en dos ejes, en un eje longitudinal y en un eje anteroposterior. Bien, ¿qué pasa cuando el estómago rota en su eje anteroposterior? Bien, lo que va a hacer, va a generar la aparición de algo que se conoce como el delantal de los epiplones. ¿Sí? El delantal de los epiplones no es otra cosa que el mesogastrio dorsal, que sobresale hacia abajo, cuando el estómago hace esto, ¿sí? El mesogastrio dorsal sobresale hacia abajo como un delantal, sus dos capas, sus capas anterior y posterior, se fusionan, y posteriormente este delantal, que imagínense, el estómago está a su curvatura mayor, desde acá pende un delantal, ¿sí?
un delantal de hojas dobles de peritoneo, que posteriormente se van a fusionar con el mesocolon transverso, ¿sí? Imagínense que debajo del estómago va a quedar el transverso con su mesocolon, ¿sí? Digamos su capa, ¿no?, de tejido conectivo que va a fijar el transverso a la pared posterior del abdomen. Bueno, muy bien, ese mesocolon transverso va a estar fusionado con el delantal de los epiplones, ¿sí? Bien. El aumento, entonces hasta ahora vimos todo lo que sucedía, sobre todo a nivel de la cara dorsal, ¿no es cierto?, como consecuencia de la rotación en los ejes longitudinal y anteroposterior. Ahora, muy bien, nos falta ver cómo queda constituido finalmente el mesoventral, ¿sí? El mesenterio ventral, que dijimos que estaba compuesto a su vez por dos tramos, que eran el aumento menor y el ligamento falciforme. Este aumento menor que se extendía, dijimos, desde el estómago, la porción craneal del duodeno hasta el hígado, y un segundo segmento, que era el ligamento falciforme, que era el que se extendía desde el hígado hasta la pared anterior del abdomen. Bien, en el ligamento falciforme va a estar la vena umbilical, sobre el borde libre del ligamento falciforme, ¿sí?, de ese pedacito de meso ventral, discurre la vena umbilical, que posterior al nacimiento, como deben estar por ver en cardio, o deben haber visto en cardio, se va a obliterar y va a formar el ligamento redondo del hígado, mientras que en el borde libre del aumento menor, de la otra parte, ¿sí?, esa otra parte del meso ventral, discurre lo que se conoce como tríada portal, que es la tríada compuesta por la arteria hepática, la vena porta y el conducto colédoco. Bien, ¿entienden entonces por qué, digamos, el movimiento del estómago? Fíjense la cantidad de reparos anatómicos que genera, por un lado, la cantidad de órganos secundarios que genera, por otro lado, que son aquellos que empiezan como esposos o como yemas al interior de los pliegues del meso, que son el caso del vaso y el caso del páncreas, ¿sí? Bien, vamos a ver mientras tanto qué está pasando con el duodeno, inmediatamente inferior o caudal al estómago, ¿sí? El duodeno tiene algunas particularidades, y es que la porción craneal, esta C, que es el duodeno, pertenece en términos embriológicos al intestino anterior, de hecho está irrigado, como todo el intestino anterior, por la arteria celíaca, mientras que la porción caudal del duodeno pertenece embriológicamente al intestino medio, así que va a estar irrigado, como todo el intestino medio, por la mesentérica superior, ¿sí? Bien, como dijimos anteriormente, por la rotación del estómago, el duodeno va a adquirir esta forma de C final, va a rotar hacia la derecha, se va a encastrar sobre la cabeza del páncreas y lo va a acompañar al páncreas en su posición definitiva, que era la que antiguamente se llamaba retroperitoneal, que hoy es lo que decimos en aquellos órganos que tienen una relación, digamos, muy estrecha, ¿sí?, con la pared posterior del abdomen. Hoy no hablamos de que están apoyados en la pared posterior del abdomen, sino de que tienen un meso dorsal muy cortito. Entonces, casi todo el duodeno, digo casi todo, y ahora van a ver por qué, casi todo el duodeno y la cabeza del páncreas tiene una relación muy estrecha con la pared posterior del abdomen, salvo una pequeña porción, la porción caudal, lo que se conoce como bulbo duodenal, que tiene un meso mucho más largo, ¿sí? Y es lo que le permite estar libre dentro de la cavidad abdominal, digamos, ejercer movimientos con mayor libertad dentro de la cavidad abdominal, lo que antes se llamaba intraperitoneal. Bien, respecto a la irrigación del intestino, que recién mencionamos algo, dijimos, la celíaca, el intestino anterior, el intestino medio, la mesentérica superior, y el intestino posterior, la mesentérica inferior. Por eso el duodeno, pregunta de Joyce, esto vayan agendándoselo, el duodeno tiene una irrigación doble, está irrigado en su porción craneal por la celíaca y en su porción caudal por la mesentérica superior. Muy bien, vamos a ver qué pasa con el hígado y la vesícula biliar. ¿Se acuerdan que hoy, cuando hablamos de la conformación de las cavidades corporales, hablamos del pliegue craneal del embrión, que era mucho más marcado, y dijimos que hacía que inicialmente hubiese una especie de división no total entre las cavidades torácica y abdominal, que estaba dada fundamentalmente por el tabique transverso? Que era el tabique transverso, era esta barra de tejido mesodérmico que se interponía entre la cavidad pericárdica y el conducto vitelino. Esta barra de mesodermo, esta barra mesodérmica, es mesodermo visceral, ¿sí? Mesodermo que deriva de la capa visceral, aquella que estaba en estrecha relación con el tubo digestivo. Muy bien. Entonces, el hígado es una evaginación del intestino anterior, ¿sí? De hecho, nosotros dijimos que el intestino anterior, según los autores o según las ediciones de los libros, van a encontrar que se extiende hasta un punto inmediatamente caudal a la yema hepática o al punto de la desembocadura del colédoco con el duodeno. Pero el hígado, entonces, es un derivado del intestino anterior.
es endodermo, ¿sí? Del intestino anterior. Es una evaginación endodérmica que ¿qué va a hacer? Yo tengo cavidad torácica, cavidad abdominal, en el medio tubo digestivo, ¿sí? Acá tengo el tabique transverso, que es el que está separando parcialmente las cavidades torácica y abdominal, y voy a tener esta evaginación, ¿sí? Del intestino anterior, que se va a meter rápidamente en el tabique transverso, ¿sí? Va como a invadirla, a penetrar en el tabique transverso. Entonces tengo endodermo dentro de mesodermo, ¿ok? Bien. Estas células del futuro hígado van a empezar una rápida proliferación, se van a organizar en cordones hepáticos que van a invadir y van a prácticamente desplazar al mesodermo hacia la periferia, ¿sí? Este rápido crecimiento del divertículo hepático va a hacer que se estreche mucho la conexión entre esta evaginación hepática y el intestino anterior, y esto va a dar origen al colédoco, ¿sí? A su vez, en el colédoco va a aparecer una evaginación que va a dar origen a la vesícula biliar. Bien. Mientras tanto siguen creciendo, sí, estas células endodérmicas dentro del tabique transverso. El tabique transverso ya se ha adelgazado por completo. Está solamente en la periferia, ¿sí? De esto que ya no es un divertículo hepático, ya no es una yema hepática, sino que ya es un hígado, que está compuesto por, en términos histológicos, por un montón de hepatocitos derivados del endodermo del intestino anterior, mientras que entre los hepatocitos se interponen células hematopoyéticas. Ahora vamos a meternos un poquito con la función hematopoyética del hígado, células de Kupffer y tejido conjuntivo, que de donde derivan del mesodermo del tabique transverso, ¿sí? A su vez, estos cordones hepáticos, estos hepatocitos, se van, sí, digamos, mezclando, digo bien, con las venas vitelinas y van formando los sinusoides hepáticos. El crecimiento del hígado, aproximadamente entre la semana quinta y sexta, es desproporcionado, si se quiere. El hígado para este momento representa aproximadamente el 10% del peso corporal. Y entre otras cosas, ¿por qué? Porque una de las funciones más importantes que cumple es la función hematopoyética. Esta función que inicialmente se llevaba a cabo en el saco vitelino, luego migra hacia el tejido hematopoyético, hacia el tejido hepático, perdón, se mantiene la hematopoiesis en el hígado hasta aproximadamente el 7º mes de vida intrauterina, y recién en los últimos 2 meses la hematopoiesis migra a su ubicación definitiva, que es la médula. De hecho, en el nacimiento quedan algunos islotes hematopoyéticos en el hígado, pero son muy pocos. Recuerden esto, recuerden este crecimiento acelerado o exponencial del hígado, porque va a ser en parte responsable de lo que se conoce como hernia umbilical fisiológica. Porque ¿qué es lo que pasa? Este crecimiento tan rápido del hígado no es acompañado por un crecimiento de la cavidad abdominal, entonces de alguna manera esta cavidad abdominal me queda chica, es puro hígado que me está empujando la cavidad abdominal, necesito hacer lugar ahí adentro. ¿Sí? Bien. Esto ya lo dijimos recién, que entonces todo el mesodermo de la superficie del hígado, que es ex tabique transverso, es este tabique transverso que ha sido súper adelgazado por el crecimiento acelerado de la yema hepática. Entonces el mesodermo de la superficie del hígado se diferencia entre, es el peritoneo visceral, a excepción de la región más craneal del hígado, que se conoce como área desnuda del hígado, que no está cubierta por peritoneo. Esto que decíamos recién, aproximadamente para la semana 10, el hígado va a representar el 10% del peso corporal total y cumple diversas funciones. Una de las más importantes es la función hematopoyética, que va a mantener hasta el 7º mes de vida intrauterina, momento en que comienza la migración hacia la médula. Y aproximadamente en la semana 12 comienza la producción de bilis, ¿sí? Que ingresa al tubo digestivo a través del colédoco, y cumple casi la misma función que en la vida adulta. Esta es la unidad funcional del hígado, ¿sí? Con la tríada portal, ¿no? Este es un lobulillo cortado de manera transversal. Bien, acá tenemos un dibujito un poco más lindo, me recuerden entonces que vamos a tener los hepatocitos derivados endodérmicos del intestino anterior, las células de Kupffer hematopoyéticas y tejido conjuntivo derivados mesodérmicos del tabique transverso, y las células endodérmicas de la yema hepática, entremezcladas con las venas vitelinas que van a formar los sinusoides hepáticos. Muy bien, el páncreas. El páncreas habíamos dicho que se originaba, estaba constituido por 2 yemas, ¿sí? Una yema dorsal y una yema ventral. Que la yema dorsal va a formar casi la totalidad de la glándula, mientras que la yema ventral solamente el proceso uncinado y una porción chiquitita de la cabeza del páncreas, que por todos estos movimientos longitudinales y anteroposteriores del estómago con sus 2 mesogastrias, dorsal y ventral, se va a producir la fusión de estas yemas dorsal y ventral,
se va a dosar el coledoco y el páncreas va a ubicar, digamos, va a encontrar su posición definitiva, que era la de un órgano casi apoyado en el pared posterior del abdomen. Muy bien. Bien. Terminamos, llegamos entonces a este punto inmediatamente inferior a la yema hepática o este punto donde el coledoco desemboca en el duodeno. Vamos a terminar con la diferenciación del intestino anterior. Repasemos algunas cosas. Tenemos la porción más craneal del intestino anterior, que es la que nos vamos a ver cuando veamos desarrollo del aparato respiratorio, que es lo que se conoce como intestino faríngeo. Va a participar tanto en el desarrollo del aparato respiratorio como en el desarrollo de cabeza y cuello, que es el que se extendía desde la membrana bucofaringea hasta la yema respiratoria. Y después teníamos el resto del intestino anterior, que era el que se extendía en posición inmediatamente caudal a la yema respiratoria, hasta una posición inmediatamente caudal a la yema hepática, o hasta el punto de desembocadura del coledoco en el duodeno. Vamos a meternos ahora con el intestino medio, el que se extiende desde este punto al punto donde se van a encontrar los 2 tercios derechos con el tercio izquierdo del colon transverso. Bien. El intestino medio se caracteriza porque tiene, digamos, una unión muy estrecha de su mesenterio. Acá hablábamos de mesenterio dorsal propiamente dicho, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de la fijación del mesodorsal entre el intestino medio y la pared posterior del abdomen. Bien. Y el desarrollo de este órgano se va a caracterizar por un rápido alargamiento, ¿sí? Rápidamente este tubo se alarga, va a quedar constituido de lo que se conoce como asa intestinal primaria, exactamente, que va a tener una rama cefálica, esta acá la superior, y una rama caudal, ¿sí? Bien, la rama cefálica va a dar origen a la porción distal del duodeno. ¿Se acuerdan que dijimos que el duodeno estaba constituido por un pedacito de intestino anterior, un pedacito de intestino medio, al yeyuno y a casi todo el ilion? Mientras que la rama caudal va a dar lugar a la parte de una partecita del ilion, ciego, apéndice, colon ascendente y 2 tercios proximales del colon transverso. ¿Sí? Bien. ¿Qué es esto de la hernia umbilical fisiológica? Porque yo les dije que recordaran qué sucedía con este crecimiento acelerado del hígado, que no era acompañado por el crecimiento del perímetro, digamos, de la pared abdominal. Justamente porque hay un momento donde se produce cierto desequilibrio en el crecimiento de las vísceras y el, perdón, justamente este desequilibrio que se produce entre el crecimiento de ciertos órganos sólidos, sobre todo, y la capacidad que tiene la cavidad abdominal en un momento determinado del desarrollo embriológico, va a generar que se produzca algo que se conoce como hernia umbilical fisiológica. Tiene que ver con el crecimiento acelerado del hígado, fundamentalmente con la aparición del riñón mesonéfrico. Esto hace que haya que desocupar lugar, digamos, no hay lugar para todos, entonces el intestino medio, rápidamente elongado en esta, ¿no?, asa intestinal primaria, rama cefálica, rama caudal, sobre todo la rama cefálica, la de más arriba, se va a herniar, ¿sí? Y sale por el conducto vitelino, se va para afuera durante un par de semanas, hasta que el hígado deje de crecer, hasta que la cavidad abdominal se expanda y hasta que el riñón mesonéfrico involucione. Estas 3 cosas vuelven a hacer lugar y permiten que posteriormente, entre la semana 10 y la 12, esta rama cefálica del asa intestinal primaria vuelva y empieza a encontrar su lugar definitivo, que ahora vamos a ver cuál es, ¿sí? Bien. Una cosa importante es que esta salida del asa intestinal primaria y este regreso del asa intestinal primaria se produce rotando alrededor de un eje, que es un eje marcado o dado por la arteria mesentérica superior, y es una rotación que se produce en sentido antihorario. La rotación total de las asas intestinales es de 270 grados. De estos 270 grados, 90 los van a hacer en la salida y 180 los van a hacer al regreso. Vamos de nuevo. La salida y regreso de esta asa intestinal primaria no es azarosa, sino que está organizada en la rotación a partir de un eje que es el eje establecido por la arteria mesentérica superior. Esta rotación se va a hacer en sentido antihorario, alrededor de la mesentérica superior, y la rotación va a ser de 90 grados en la salida del asa intestinal primario de la cavidad abdominal, y de 180 grados en el retorno del asa intestinal primaria a la cavidad abdominal. ¿Sí? Bien. Muy bien. De manera tal que en la semana 10, aproximadamente, transcurrida la semana 10, las asas intestinales tienen que haber vuelto. Entonces yo cuando le hago una ecografía, ¿sí?, a una madre que está embarazada de un embrión de más de 10 semanas, tengo que ver
todas las asas intestinales nuevamente en el interior de la cavidad abdominal, ¿sí? Bien, este retorno de las asas intestinales va a permitir que yeyuno, ilio, ciego, apéndice, colon ascendente y 2/3 derechos del colon transverso tomen su ubicación definitiva, la que conocemos en la anatomía del adulto, ¿sí? De manera tal que la porción proximal del yeyuno es la primera que vuelve, se sitúa a la izquierda. A partir de ahí el resto de las asas se empiezan a organizar hacia la derecha. Las asas que van volviendo más tarde se van situando a la derecha. La yema cecal, ¿sí? La yema cecal, lo que va a ser el ápex en la vida adulta, es la última en regresar a la cavidad. Inicialmente queda a la derecha y arriba, queda justo por debajo del hígado. Posteriormente, para hacer lugar al resto de las asas intestinales, va a bajar hacia la fosa ilíaca derecha, hacia su ubicación definitiva, ¿sí? Y en el extremo de la yema cecal se va a formar el apéndice. Es justamente este retorno de las asas intestinales, y sobre todo este último movimiento, desde el hipocondrio derecho, digamos, hacia la fosa ilíaca derecha, lo que puede generar que muchas veces el apéndice, ¿sí? este extremo distal de la yema cecal, se sitúe en posición dorsal, lo que se llama el apéndice retrocecal. Esto es importante tenerlo en cuenta, se van a acordar de mí, sobre todo los que hagan cirugía, porque el hecho de tener un apéndice retrocecal puede ser responsable de que muchas veces el cuadro de apendicitis, el APEX, no sea tan evidente, como está descrito en la mayoría de los libros de clínica quirúrgica, sino que sean cuadros más solapados, que tienen una evolución más insidiosa, que suelen complicarse, que suelen evolucionar a cuadros peritoneales, y suelen ser por lo general aquellos que tienen el apéndice retrocecal. ¿Por qué? Porque la clínica está manifiesta, ¿sí? De dolor a la compresión, dolor a la descompresión, defensa y reacción peritoneal no está tan marcada porque el apéndice está por detrás, ¿sí? Muy bien. No quiero extenderme en esto porque este es el tema del práctico, que es súper interesante. Si bien está puesto en tubo digestivo, en realidad correctamente esto debería estar puesto en defectos de la pared abdominal, son defectos de la pared ventral, ¿sí? Del embrión, estos defectos de la pared ventral que tienen que ver con el plegamiento de los pliegues laterales, ¿sí? Que se van a encontrar todos en el punto, en la pared ventral del embrión y la van a cerrar. Bueno, este cierre puede ser defectuoso a distintos niveles, puede ser defectuoso a nivel torácico, y puede dar una extrofia cardíaca, puede ser defectuoso a nivel pélvico y puede dar una extrofia vesical, pero lo más común es el cierre de la pared a nivel abdominal, dando dos patologías que son las más prevalentes, que son el onfalocele y la gastrosquisis. Y no quiero decir mucho más que esto porque si no el práctico va a perder su magia, ¿sí? Bien, bueno, por supuesto todo este intestino medio, cuando regresa, recuerdan que dijimos que en toda su extensión está unido a la pared posterior del embrión por el mesenterio dorsal. Imagínense en esta nueva ubicación definitiva que hace que el yeyuno me quede a la izquierda y a partir de ahí el resto de las asas intestinales ubicándose hacia la derecha, esto va a generar la posición también definitiva de su mesenterio. Bien, llegamos entonces hasta este punto de unión entre los 2/3 derechos y el tercio izquierdo del colon transverso. Nos vamos a meter en el último segmento del tubo digestivo, en lo que se conoce como intestino posterior, que se va a extender desde este punto hasta la membrana cloacal. Bien, ¿qué va a originar? Va a originar el tercio distal del colon transverso, el colon descendente, el sigmoide, el recto, la parte superior del conducto anal y también el revestimiento interno de vejiga y uretra. Entonces, finalmente, el colon transverso, una porción derivada del intestino medio y otra porción derivada del intestino posterior, pero en su conjunto van a adoptar esta posición que se conoce como arrosariada, ¿viste? Como colgaban las abuelas antiguamente los rosarios arriba de la cama, ¿no? Generando este triángulo, colon ascendente, colon transverso, que cuelga, y colon descendente, generando dos ángulos, ¿no es cierto? Un ángulo hepático y un ángulo esplénico, un ángulo a nivel del hígado y un ángulo a nivel del vaso. Estos ángulos que suelen doler, ¿vieron? Cuando corremos que decimos, ay, me duele el vaso, me duele el hígado. No, no duele ni el vaso ni el hígado. Lo que molesta, ¿sí? Es la falta de irrigación en los ángulos hepático y esplénico del colon, ¿sí? Bien. La porción terminal del intestino posterior, fíjense acá en el dibujo, va a ingresar, ¿sí? En la cloaca. Vamos a tener el conducto anorrectal en la porción posterior de la cloaca, digo bien, mientras que el alantoides va a entrar en la parte anterior de la cloaca, generando el seno urogenital, ¿sí? Entonces, de nuevo,
El alantoides ingresa a la parte anterior de la cloaca, generando el cianuro genital, mientras que el intestino posterior ingresa en la porción posterior de la cloaca, generando el conducto anorrectal. Entre ambos, el tabique urorectal, una placa de tejido mesodérmico que permite la división entre ambas cavidades. A medida que el plegamiento caudal continúa, este tabique urorectal se va a estar situando cada vez más cerca de la membrana cloacal, de manera tal que a la 7ª semana aproximadamente la membrana cloacal se ha roto y ya tenemos una comunicación entre la membrana bucofaringea, que también es permeable, y la membrana cloacal, que también es permeable, ¿sí? Respecto del conducto anal, nosotros dijimos que el intestino posterior participa en el tercio superior del conducto anal, mientras que el tercio inferior del conducto anal es ectodérmico. ¿Se acuerdan que tanto la membrana bucofaringea como la membrana cloacal tenían la particularidad de que eran uniones endoctodérmicas, ¿sí? Que en ninguno de estos extremos había mesodermo? Bueno, muy bien, esto va a tener su correlato en el revestimiento del conducto anal, que va a ser endodérmico en los tercios superiores y ectodérmico en el tercio inferior, entre ambos separados por algo que se conoce como línea pectígea. Esto fundamentalmente, esto tiene relevancia a los fines oncológicos, digo, no son los mismos, no van a tener la misma evolución ni el mismo tratamiento, ni quirúrgico, ni de ningún tipo los tumores situados por encima o por debajo de la línea pectígea, ¿sí? Bien, entonces, hasta acá, los derivados endodérmicos vinculados a lo que se conoce como intestino anterior, medio y posterior. Recuerden que la porción más craneal del intestino anterior, aquella que se extiende desde la membrana bucofaringea y la yema respiratoria, es la que se conoce como intestino faríngeo y es la que va a dar lugar, en este caso, al aparato respiratorio, que forma parte también de este núcleo. Por el momento nada más. La profesora Estefanía Cohen va a continuar con lo que es aparato respiratorio, así que hasta aquí mi acompañamiento. Nos vemos en el práctico, que va a ser muy divertido, así que les pido por favor que se anoten en los distintos horarios y que participen y que aprovechen para sacarse las dudas. Bueno, muchas gracias por su atención, los dejamos por acá, buenas noches para todos.